nueva emisión de Círculo Rojo TV, un programa donde a través de miradas, pareceres e información podemos entender mejor los laberintos del poder a través de sus protagonistas. ¿Cómo estás, Mariano y Analía? ¿Qué tal? Buen día, Hola ¿cómo estás? Facundo, buenos días. ¿A quién tenemos hoy que nos complace entrevistar? Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que es Carlos Federico Rucauf, un hombre con una enorme trayectoria en la política argentina en las últimas 4 décadas, ni más ni menos. Fue ministro de Trabajo muy joven, a los 30 años, en 1975. Después fue diputado nacional en el retorno de la democracia, fue embajador en Roma, volvió a ser diputado. Después fue ministro del Interior, vicepresidente de la República, gobernador de la provincia de Buenos Aires, canciller de la Argentina y nuevamente diputado. Tal vez me olvido algún cargo, pero bueno, la trayectoria de Carlos Rucauf en cantidad de cargos y distinciones solo fue superada por la de Antonio Cafiero, así que si me equivoqué pido disculpas. Carlos, un gusto, bienvenido a Círculo Rojo TV. Te saludamos Mariano Causino, Facundo Chidini y Analía González. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muy buenos días, tardes. Muy bien. Bueno, Facundo, comencemos. Bueno, Carlos, ya como mencionaba Mariano, que tuviste la experiencia de ser ministro a tan corta edad, nos queda la inquietud, ¿cómo hiciste para procesar ese ascenso tan rápido del mundo sindical a la política? Bueno, no fue tan rápido en realidad, porque si bien yo era muy joven, también empecé muy joven en la actividad gremial y política, y digamos que mi participación junto a José Ignacio Rucci en la Confederación General del Trabajo como prosecretario de Acción Social, como además yo era muy trabajador y muy puntual, me fue dando un espacio que cuando se produce el asesinato por el ERP de Canciani, que era el director nacional de delegaciones regionales del Ministerio de Trabajo, me ofrecen a mí esa responsabilidad, que era una responsabilidad difícil, porque era reemplazar a alguien que había sido asesinado por el terrorismo. Y desde ahí hago una tarea que es muy reconocida en ese momento, tanto por Perón como por Otero, y cuando llega el momento, durante el gobierno de la señora de Perón, de la renuncia del ministro Otero, ahí se produce una transferencia de poder que hace que otro ministro que no pertenecía a la estructura sindical, sino que más bien estaba ligado a la secta Nael, se haga cargo del Ministerio de Trabajo por un corto tiempo. Luego se produce una manifestación que organizamos CGT y 62 contra López Rega, y tras la caída de López Rega sí llegamos Antonio Cafiero a Economía y yo a Trabajo. Carlos, ¿cómo recordás esos meses y días aciagos previos al golpe del 24 de marzo? Y como pasa tantas veces en la Argentina, donde lo urgente tapa lo importante, porque había muchas cosas que se realizaron en aquella época y que quedan muy oscurecidas por la violencia del momento que tapaba toda noticia. Ustedes piensen que nosotros en ese momento hicimos la ley de contrato de trabajo, que hasta hoy dura con modificaciones. Se modificó la ley de asociaciones profesionales, hicimos la mayor cantidad de paritarias nunca vistas después del Rodrigazo, estructuramos una política económica y social con Antonio Cafiero que implicó que a la caída del gobierno de Isabel Perón, el 48% de los ingresos estaba destinado a los trabajadores, que Perón siempre había planteado el tema de 50 y 50. Y bueno, después vino la oscura noche que empieza en el 76 y termina en el 82, donde yo fui muy sancionado, integré las actas de responsabilidad institucional, fui uno de los 35 eh, dirigentes políticos perseguidos, junto a dirigentes peronistas de todos los sectores, con excepción de los terroristas, que curiosamente
no fueron incluidos en las actas de responsabilidad institucional. Y Carlos, una pregunta que te hago. Vos integraste un gabinete entre, digamos, la segunda mitad de 1975, ¿verdad? Más o menos de agosto, creo, Así es. julio a enero de 76. Con Así es. Cafiero, ministro de Economía. Si no me equivoco, Robledo todavía estaba o volvió, no me acuerdo si Robledo fue ministro con Sí, ustedes. sí, Robledo era un ministro muy importante por su experiencia, por su racionalidad. Fue muy importante en ese gobierno. Para mí era siempre un punto de referencia. Yo muchas veces lo invitaba a comer al ministerio, le cortaba la carne porque él tenía un problema, como recordarás, que no podía ya manejar sus manos bien, pero su cerebro estaba perfecto y la verdad que aprendí mucho de él. Ángel Robledo fue para mí un maestro, como lo fue también Italo Luder, que tuvo una actitud para mí histórica, que es no prestarse al golpe militar civil, digamos, no bordaverizar la Argentina. Y bueno, ese fue un momento importante en el que aprendí muchas cosas que pude aplicar recién cuando volvió la democracia, que para mí es el momento ideal de la Argentina que conocemos, ¿no? Aunque perdimos esa primera elección contra don Raúl Alfonsín, la construcción de un diálogo democrático interpartidario se mantuvo durante muchos años. Eso te iba a preguntar precisamente en relación al interinato, ese mes y medio en que Luder ocupó el Poder Ejecutivo por la licencia de Isabel, que creo que primero fue a Ascochinga o después a No, Chapadmalal. No fue me a acuerdo. Ascochinga, Sí. estuvo todo el tiempo en Ascochinga porque Ah, tenía un problema grave intestinal de salud, imagino yo, no se dijo mucho, pero debía tener una úlcera en estado avanzado. claro. Ahora, la pregunta es, cuando Isabel retorna a Buenos Aires y reasume la presidencia en noviembre de 1975, Luder tuvo una actitud que es valorada porque, por supuesto, no se prestó a ser Guido o ser Bordaberry, es cierto. Ahora, a los efectos prácticos, la vuelta de Isabel, ¿de qué sirvió que ella haya vuelto? ¿Fue un capricho de ella? Ella que quería, sentía que si daba un paso, si ella hubiera renunciado, tal vez estaba vigente la ley de acefalía que más o menos que rige hoy, porque se aprobó en esos meses. Tal vez Luder podría haber completado el mandato y quizás se salvaba la institucionalidad, o ya era imposible. La verdad que es difícil contrafácticamente plantear eso, Mariano. Nosotros en ese momento pensábamos que Luder era una solución, pero obviamente una solución que tenía que ser convalidada por la presidenta. Muchas veces en la historia posterior, en la historia que hemos vivido recientemente, hemos visto momentos donde el líder no tiende a desprenderse de su coyunturalidad y dejar el espacio a otro. Yo te diría, un caso típico fue Menem, que podría haber producido un cambio y no llegar al enfrentamiento que se llegó con Duhalde, pero mucho más cerca, seguramente Macri podría haber cedido la posta a un dirigente o una dirigente con menos rechazo popular y en cambio la señora de Kirchner tuvo la habilidad de colocar un fronting que le permitió a ese frente ganar las elecciones. Yo creo que a veces no solamente la propia personalidad, sino quienes rodean a quien conduce, lo inducen al error. Eduardo Bauzá, que es un hombre que yo recuerdo con inmenso cariño, un verdadero patriota, un hombre que sacrificó su salud y su propia vida al servicio de la República, siempre decía que cuando uno está en el poder y tira una taza de café al piso, siempre se acerca alguno a decir, tírela de vuelta, doctor, lo que hizo en el piso es un Picasso. Y bueno, yo creo que este es uno de los grandes defectos de la clase dirigente, que yo cuando hoy veo lo que pasa en Estados Unidos,
Me imagino que debe estar pasando lo mismo con Trump y su entorno, porque si no, para vos y para mí, que conocemos tanto a la historia norteamericana, es inadmisible la actitud que está teniendo Trump, ¿no? Falta que termine no estando en la ceremonia de transmisión el mando y un cartón lleno. Así es. Facundo. Sí, ya que hablamos de Estados Unidos, ¿crees que ganada la presidencia por Biden y fuera Trump del escenario principal, qué sucederá con, si podemos llamarlo, trumpismo, o estos seguidores que se han sentido identificados con la política y las formas, ¿no?, que ha expresado Trump? Por primera vez en la historia de los Estados Unidos del siglo XX aparece un culto a la personalidad. Esto no había ocurrido antes. Evidentemente hubo momentos de mucha pasión con Kennedy o con Clinton, pero la primera vez en que se estructura un culto a la personalidad es con Trump, y yo creo que el trumpismo va a seguir, porque Trump es un personaje que ha ido a los rencores más profundos de la sociedad norteamericana, ¿no? Cuando vos analizás, ya se puede ver, porque los americanos analizan muchas cosas ex post facto. Por ejemplo, en la elección anterior, Hillary Clinton pierde por las mujeres. Y en esta elección, Trump pierde por las mujeres. Obviamente también pierde por los Afroamericanos. afroamericanos y los latinos, pero fundamentalmente lo que pierde es el voto de la mujer blanca. Mientras que el obrero blanco, los sectores de menos nivel educativo, son absolutamente fieles a Trump y también son fieles a él grupos de choque, cosa que también es bastante nuevo, no porque en la historia norteamericana no haya habido muchos enfrentamientos, de hecho hubo enfrentamientos durísimos en la historia norteamericana, pero no aparecía un presidente alentando a grupos neofascistas o neonazis de estas características. Trump ha marcado un discurso donde todo lo que esté a la izquierda del Ku Klux Klan es marxista. Y esto es falso, porque obviamente Biden es un conservador, es un demócrata del Partido Demócrata, pero con ideas muy conservadoras, muy washingtoniano, muy del establishment. Por eso yo coincido absolutamente con lo que decía el otro día en un programa Terapia de Noticias Mariano. No nos va a ir mejor con los demócratas, nunca nos fue mejor. Lo que va a ocurrir es que van a cambiar los modos. Sí, recordemos que estamos hablando de la política norteamericana con relación a la Argentina. Hubo un presidente que sí logró llevarse bien con ambos partidos, que fue Carlos Menem, ¿no? Tuvo una gran relación con Bush padre y con Clinton, pero era el mérito de la política exterior argentina en ese momento. Si usted tiene una política exterior contradictoria, no va a lograr nada con ninguno de los dos. Yo creo que ahí hubo dos cosas convergentes. Uno fue efectivamente una política exterior que nos lleva a convertirnos en aliados extra-OTAN, que no es poca cosa. Yo estaba de embajador en Roma y noté ese cambio de una forma muy, muy fuerte. Argentina estaba fuera de todo después de la crisis de Alfonsín y de haber defolteado a Argentina en ese momento los bonos, muchos de los cuales en manos de italianos, y este giro de Menem le produce una penetración otra vez en el mundo desarrollado. Y el otro es la personalidad del presidente Menem, que hacía esfuerzos realmente muy importantes por llevarse bien con todo el mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, una charla telefónica de él con Clinton, donde con el peculiar tono que tenía Menem, le decía a Clinton, tenés que recibirlo a Chávez, porque si no se va a ir para otro lado. Obviamente esto, la traductora, que era un personaje maravilloso, lo decía con términos mucho más diplomáticos, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de lo que Ana, que era la traductora, decía, el pensamiento del presidente Menem era un pensamiento de la unidad de América Latina
con Estados Unidos sin subordinación, más allá de alguna palabra medio exagerada de mi amigo Guido Di Tella, que le gustaban mucho los chistes y a veces se pasaba. Sí, exacto. Es cierto eso. Carlos, ¿cómo imaginás los primeros pasos de Biden? ¿Pensás que va a haber un retorno al Acuerdo de París, de Asia-Pacífico? ¿Qué pensás que va a ser? Sí, recordemos que el retiro de Estados Unidos, tanto del Acuerdo de París sobre el cambio climático, como de la salida de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como la salida del Acuerdo Asia-Pacífico, fueron por disposiciones presidenciales, no por leyes del Congreso de los Estados Unidos. En consecuencia, el presidente no necesita tener aval parlamentario para dictar órdenes ejecutivas, como lo llaman ellos, decretos, como lo llamamos nosotros, que hagan que Estados Unidos vuelva a transitar el camino de los multilaterales. Por ejemplo, está muy trabada durante la última, digamos, no sé, 10 meses, 12 meses de la administración Trump, la relación también en la Organización Mundial de Comercio. Y yo creo que estos son temas que Biden va a solucionar rápidamente. Vale la pena decir que esta elección ha sido una elección muy especial, porque si bien saca 4 millones de votos más Biden en lo popular que Trump, también sube mucho los votos de Trump. Y esto ha significado una modificación que aparece poco en los medios de crecimiento republicano en la Sala de Representantes, es decir, en lo que nosotros llamamos Cámara de Diputados. En el Senado falta por definir una elección de segunda vuelta en Georgia, que se va a hacer el 5 de enero, porque el senador que se está eligiendo ahí es un senador de lo que se llama de reemplazo, para terminar un mandato. Así que recién vamos a tener claro, poco antes de la asunción del presidente, que es el 20 de enero, cómo queda compuesto el Senado. Pero en todo caso, como bien también decía el otro día Mariano en esa entrevista de televisión que yo seguí con mucho entusiasmo, no siempre los partidos funcionan en el Parlamento norteamericano con la solidez que uno presupone, porque lo primero en lo que piensan senadores y diputados es en sus estados. Entonces, yo creo que, por ejemplo, volver a una negociación más inteligente con China va a ser acompañado. ¿Por qué? Porque va a proteger a muchos farmers que hasta ahora reciben subsidios pero que han perdido mercados, y va a proteger una parte importante del comercio norteamericano. En consecuencia, hay estados que están interesados en que la relación con China sea, por supuesto, de competencia, pero no de conflicto. Y después, la otra cosa que me parece muy importante es que es de presumir que la administración Biden va a tener una actitud bastante dura con Maduro. ¿Por qué? Porque han perdido los demócratas 2 veces seguida la presidencial en la Florida. Con Hillary Clinton les costó mucho. En este caso les podría haber costado mucho. Y hijo de esa derrota repetida, es hijo del acuerdo de Obama con Castro, el acuerdo con Cuba. Y la duda que consiguió meter en la mente de los latinos que votaron por Trump en la Florida, el presidente saliente, de la debilidad presunta de Biden frente al régimen de Maduro. En realidad, Trump fue de boquilla duro con Maduro, y de hecho Biden había estado en el Senado norteamericano a recibir a Guaidó. Pero lo cierto es que en política las imágenes son importantes, con lo cual ahí tiene Biden un desafío muy, muy significativo. El otro tema muy importante para nosotros es qué va a pasar con Brasil. Porque Brasil ha sido, en este momento y hasta ahora, porque es uno de los pocos presidentes que no ha reconocido a Biden, un seguidor muy curioso de Trump.
porque en realidad es un amor platónico no correspondido por ningún acto de concreción. Durante el tiempo en que le ha demostrado su amor Bolsonaro a Trump, Trump le ha dado algunas palmaditas en el hombro, pero nada importante, significativo para Brasil. En consecuencia, vamos a ver ahora este Biden, que es parte de un cambio del garrote a la zanahoria, cómo actúa con respecto a Brasil. ¿Por qué es tan importante? Porque Brasil, que era nuestro principal cliente, ha sido suplantado por China. Teniendo en cuenta la importancia que vimos en estos días de los estados en Estados Unidos, teniendo en cuenta por otro lado la merma que vista desde un punto objetivo se da después de la reforma de la Constitución 94 que se quita el colegio electoral en la preponderancia de los dirigentes y presidenciables del interior. ¿Crees que fue un error haber quitado el colegio electoral hoy viéndolo en perspectiva? Pues yo nunca estuve de acuerdo, así que me mantengo en esa posición. Yo sostuve no solamente el tema del federalismo desde el punto de vista político, la ausencia de federalismo desde el punto de vista político implica una pérdida de federalismo desde el punto de vista económico, y todo el mundo está pensando al momento de las elecciones presidenciales en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y 4 o 5 provincias más que completan un panorama que hace que el presidente pueda ganar siempre sin Senado, porque en las demás provincias gana el Senado del peronismo, salvo que el que gane sea peronista. Y vos, Carlos, una pregunta más. ¿Vos pensás que la introducción de la reelección inmediata fue un acierto o fue un error de la Constitución argentina? Bueno, el tema de la reelección inmediata a mí me parece que es una buena decisión. ¿Por qué? Es una decisión que tiene que venir acompañada siempre del concepto de no repetición, es decir, del concepto que usan los americanos. 8 años permiten desarrollar un programa de gobierno. Me parece que es bueno. Yo lo que propuse en ese momento, cuando se estaba haciendo el famoso Pacto de Olivos sin éxito, fue que las elecciones parlamentarias fueran cada 4 años. Es decir, que no hubiera 2 años de intermedio, que significan siempre que hay mucha expectativa en las elecciones y poca expectativa en los temas de fondo. Ustedes piensen que estamos en el medio de una crisis fenomenal y uno ve, escucha en los partidos, en el periodismo, en el análisis, que se habla del 2021, falta un año, estamos con la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza, una desocupación creciente, una inflación creciente, y se está hablando de las elecciones del año que viene. Recordemos que en países de la región como Chile, como Perú, como Paraguay, Uruguay y creo que ahora Colombia, que me parece que limitó la reelección, han establecido mandatos, en su mayoría son de 5 años, sin reelección inmediata y con una elección que al principio se elige todo y después por 5 años no hay elección intermedia, con lo cual se favorece la idea del buen gobierno y de que la administración se pueda dedicar al gobierno. Aquí asume, tiene que empezar a hacer campaña para ganarla de medio término y después para ser reelecto, ¿no? Pero lo que pasa bueno, es que cuando sí. discutíamos este tema, algunos de los analistas radicales me sostenían que Estados Unidos en realidad funciona muy bien y ellos cambian todos los diputados cada 2 años, pero lo que pasa es que estamos hablando de un sistema mucho más vertebrado y nosotros tenemos una gran politización en la Argentina. Vos hablás con cualquier norteamericano, vos que conocés tanto Estados Unidos como yo, y es muy difícil que alguien te hable de política hasta un mes antes de una elección. Es verdad, así es. Por otro lado, en Estados Unidos rige un federalismo en serio y en Estados Unidos hay al menos 2 gobiernos. Hay un gobierno federal que paradójicamente tiene mucho menos poder que el gobierno argentino, tiene mucho poder para afuera, pero poco para adentro. Una cosa muy interesante para mí de los Estados Unidos, que habría que hacerlo en la Argentina, es que el sistema impositivo tiene que ser inverso al que tenemos, es decir, tienen que cobrar
las provincias y pagarle a la nación. Porque el sistema actual, donde cobra la nación y coparticipa, permite un sistema de chantaje del gobierno federal sobre los gobiernos provinciales y ha ido convirtiendo nuestro país federal en un país económicamente unitario. Exacto. Así era hasta el 1935, hasta la crisis de los años 30, cuando se revirtió el sistema impositivo. Ahora, una pregunta que te querría hacer que vincula el presente y el pasado. Vos, Carlos, como mencionábamos al comienzo, fuiste 3 veces ministro de 3 presidentes distintos, fuiste gobernador de la provincia más importante de la Argentina, fuiste vicepresidente, embajador y varias veces legislador. ¿Cuál de todos esos cargos te dio más satisfacciones? ¿De cuál pudiste realmente hacer transformaciones? ¿En cuál no pudiste? ¿Cuál te gustaría volver a repetir si pudieras? ¿Cuál no volverías a aceptar? ¿Cuál te quedó por ocupar, además de la presidencia, obviamente? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué Bueno, reflexiones? yo claramente no me he retirado definitivamente, no de la opinión, como es bastante claro, porque participo mucho en dar mi opinión, no del amor a mi patria y a mi pueblo, pero sí de cualquier cargo público, de cualquier característica electivo o nominado. Eso está absolutamente descartado en mi futuro. Yo desde el punto de vista de la gestión, obviamente creo que el lugar que no llegué a ocupar es el más importante desde el punto de vista de la decisión, porque Argentina es un país muy presidencialista, ¿no? Yo estaba escribiendo ahora un artículo vinculado al tema vacunas, que lo dirijo al presidente de la República, porque yo creo que, como le dijo su vicepresidenta, él es el que está a cargo, ¿no? Y me parece que ese es el lugar de donde vos haces transformaciones muy significativas. El lugar más agradable fue seguramente ser embajador en Roma, porque la diplomacia te permite, como te permitió a vos siendo embajador en Israel, conocer el mundo real, no el mundo de ficción que a veces nos venden, y luego además poder ver nuestra patria desde la perspectiva de ese mismo mundo y darnos cuenta que nosotros, cuando estamos metidos en lo nuestro y no miramos lo de afuera, la posibilidad de error es muy grande. Yo veo muchísimas veces que hay una decisión como de creer que el mundo está mirándonos. Y en realidad, cuando me preguntan, por ejemplo, qué va a hacer Biden con nosotros, yo lo que digo es ojalá mire, porque en realidad, teóricamente, todos los países tienen la misma relación, pero en la práctica la relación es con intereses. Y los intereses en los que Argentina puede aportar están más vinculados hoy a algo de lo que nadie habla. Yo me canso de escribir sobre el litio y nadie habla, que es sobre, por ejemplo, nuestra capacidad agrícola en la medida en que si no elaboramos nuestros productos agrícolas, estamos demasiado supeditados a cómo funciona China o cómo funciona la relación entre los farmers americanos y China. Vos fíjate, ahora viene creciendo mucho el precio de la soja en medio de un conflicto, pero si hay menos conflicto, no va a subir la soja. Y entonces nos vamos a encontrar con una situación distinta. Pero es como que algunos creen que según cómo venga la cosecha nos cambia la vida, la cosecha siempre es buena, pero si el mundo no te la compra. Carlos, recién hablaste del litio. Durante la campaña Biden prometió modificar su política en relación a los combustibles. ¿Puede existir allí una ventaja comparativa para la Argentina, teniendo en cuenta su posición dominante en el mercado? Absolutamente. Lo que pasa es que así como sería muy bueno que haga eso Biden, no le va a resultar nada fácil, porque ahí sí se va a encontrar con el poderoso lobby de las petroleras, que han sido el principal sustento real de Trump, aunque Trump aparezca como una especie de abanderado del proletariado, en realidad ha sido el abanderado de los contaminantes, tanto es las petroleras como las extractoras de carbón, por ejemplo, que han podido tener autorizaciones que les había quitado Obama. Yo creo que le va a resultar bastante difícil
este cometido. Sí hay, y volviendo al tema que hablábamos con Mariano, diferencia entre los estados. Por ejemplo, California ya ha decidido en el 2025 el 30% de su parque de transporte público y privado tiene que ser eléctrico o híbrido. Alemania, después del acuerdo entre Angela Merkel y las empresas que habían contaminado en Alemania, ha logrado que en el 2025 también Volkswagen, por ejemplo, ya no va a fabricar para Alemania autos de combustión, digamos, tradicional, sino que va a tener que ir a híbridos o a eléctricos. Desde ese punto de vista, mi teoría es, habida cuenta que la primera reserva de litio en el mundo, con 21 millones de toneladas métricas, es Bolivia, y la segunda reserva, con 19 millones de toneladas métricas, es Argentina, y aprovechando que se lleva bien el presidente argentino con el nuevo presidente boliviano, ahí aparece un camino obvio de convergencia para armar fábricas donde tendría que participar también Brasil, porque este trío podría armar una estructura de fábricas de autos eléctricos con una muy fuerte capacidad exportadora, empezando además por tener en Brasil un mercado propio muy significativo, pero obviamente hay que hacerlo también con ellos. Carlos, en la última elección vimos que los dos candidatos tenían alrededor de 70 años, entre 70 y 80. ¿Por qué crees que todavía están vigentes políticos de esa edad y en países como Argentina pareciera como que se los descarta o dicen que ya no están en carrera? Bueno, yo creo que Trump, yo lo he escrito, va a volver a ser candidato, salvo que la justicia norteamericana le frene el camino por alguno de las cuestiones que tiene pendiente, especialmente la cuestión fiscal. Pero si no tuviera un inconveniente significativo, piensen que antes del 20 de enero Trump podría autoindultarse y va a ser candidato a los 78 años de vuelta, dentro de 4 años, porque puede. Y no creo que el Partido Republicano pueda impedirlo, porque la potencia del voto propio de este personalismo trumpista es muy fuerte. Vamos a ver, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que Trump apareció porque era un millonario que podía bancarse la campaña, un outsider del Partido Republicano. Cuando empezó la campaña de las primarias de 2016, que terminaron la elección de 2016, quien tenía más recaudación era Jeb Bush, el tercer Bush en la historia, que podría haber sido presidente, el más brillante, yo lo he tratado mucho personalmente, y bueno, perdió porque apareció este personaje antisistema, que podía bancarse económicamente el enfrentar al aparato del Partido Republicano. Yo creo que ese es el motivo de la aparición de Trump, un mega millonario con mucha fuerza de voluntad y un outsider. ¿Por qué es Biden su contrincante? Porque hace un año nadie pensaba que Trump podía perder. Esta es la verdad. Cuando uno ve las primarias demócratas, todos los que se presentaron a esa primaria demócrata se presentaron, inclusive la actual vicepresidenta electa, para ganar notoriedad. Pero ninguno jugó a fondo, ninguno se metió fuertemente en esa disputa, salvo que quizá algunos de los más jóvenes, pero no tenían el dinero para seguir. Entonces yo creo que esto va a cambiar fuertemente en la próxima elección, donde va a tener seguramente la posibilidad Kamala Harris de ser la candidata demócrata por ser la vicepresidenta de este presidente, y esto lleva nuevamente a la polarización, porque para los seguidores de Trump, Kamala Harris es directamente el demonio. Es mujer, es afroamericana, es asiática. Es un verdadero horror para los trumpistas. Debe estar en las peores pesadillas de los blancos farmers que una mujer de color sea presidenta de los Estados Unidos. Mucho más grave para ellos que la presencia de Obama.
pero también va a galvanizar el sector progresista de los Estados Unidos. Así que yo no creo que la grieta desaparezca, creo que se va a agrandar. Carlos, la última por mi parte. ¿Vos pensás que la administración de Alberto Fernández va a lograr aprovechar la oportunidad que una nueva presidencia en Estados Unidos siempre brinda, aunque sea de, no sé si de relanzar el vínculo, pero de intentar una mejor relación? ¿Pensás que el embajador en Washington, Argüello, un hombre que vos conocés bien, ya del PJ Capital hace muchos años, va a poder capitalizar esa oportunidad, o van a seguir por la línea del enfrentamiento como se manifestó en la elección de la OEA, en la elección del BID y en la posición frente a Venezuela? Argüello es un hombre habilidoso que conoce bien Estados Unidos, que ha contratado como asesor a Shannon, que como vos sabés es un hombre que conoce las entretelas del poder demócrata, fue secretario para Asuntos Latinoamericanos. Antes de ver qué puede hacer el gobierno argentino, también hay que ver quién va a ser el secretario de Estado en los Estados Unidos, y más aún quién va a ser el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, que este es un puesto central para la vida de nuestros países. Yo tengo, creo, ahí medio claro quién va a ser, pero obviamente no puedo decirlo porque además lo voy a quemar, pero es un hombre experimentado que conoce muy bien la región, el que yo pienso que va a ser el secretario de Asuntos Latinoamericanos. Para secretario de Estado, la versión que yo he recibido es que va a ser una senadora que peleó la carrera presidencial. Una vez que tengamos claro esto, veremos cuánto es la posibilidad de nuestros países y cuánto vale la pena avanzar. Lo que yo tengo claro es que cualquier cosa que Argentina quiera hacer mejor, la tiene que hacer juntando oficialismo y oposición. Tiene que haber políticas de Estado, tiene que haber una actitud desde qué vacuna vamos a ponernos hasta qué vamos a hacer respecto al mundo, pasando por la situación de los sectores más postergados, las empresas, la defensa de la propiedad privada. Todos estos temas centrales tienen que ser parte de política de Estado. Yo diría que el presidente Fernández tiene que volver a marzo, cuando se juntaba con los gobernadores y con Larreta y se pusieron de acuerdo. Tienen que volver a ponerse de acuerdo para presentarnos ante el mundo y para dar soluciones para los argentinos. Carlos, te hago una pregunta que muchas veces se discute en la academia y tengo ahora la oportunidad de hacerte lo que tiene que ver con el 2001. En el segundo semestre del 2001, cuando eras gobernador, se emitieron patacones, que eran títulos públicos que funcionaban como una moneda de intercambio. En tu equipo, ¿se discutió la posibilidad de emitir moneda, ya que, de acuerdo al Pacto de San José de Flores, la provincia está permitido? ¿Por qué no emitieron moneda y por qué sí bonos? Bueno, porque en realidad emitir moneda fue un aprete en la discusión con Cavallo. Lo contrario hubiera sido una especie de ruptura brutal que yo no estaba dispuesto a hacer. Yo no estaba dispuesto a permitir que Buenos Aires defolteara y arrastrara a la nación, ni que Buenos Aires se separara de la Federación Argentina. Pero en la discusión con Cavallo, que era muy dura, porque Cavallo era un personaje muy rígido en sus posturas, a la provincia le debían 900 millones de pesos, que eran 900 millones de dólares de coparticipación. Yo no podía pagar el aguinaldo, se me complicaba de hacía ya 3 meses el pago a proveedores, y eso llevó a que finalmente hiciéramos un acuerdo donde se me permitía emitir estos bonos que tenían una singularidad que yo conseguí en el acuerdo con Cristian Colombo, que era el jefe de gabinete de la Rúa, que era que se podían pagar impuestos federales con esos bonos. En consecuencia, permitía la circulación, porque si vos tenés una cuasimoneda, como le pasó a otras provincias, que luego que va del Estado al empleado, del empleado al almacén, del almacén al proveedor y del proveedor a la fábrica, si el fabricante no sabe qué hacer con ese bono, porque solamente puede pagar impuestos provinciales que no son los más significativos, por lo que hablábamos antes del sistema fiscal argentino, entonces
es como queda estrangulado el sistema. Eso le permitió en su momento a Pardal, cuando recupera los bonos, recuperarlos con una comodidad importante. Ana. Carlos, te hago la última pregunta de mi parte. Mencionaste un artículo que estás escribiendo dirigido al presidente. Justamente mañana se cumplen 11 meses de la asunción del presidente Alberto Fernández. ¿Qué valoración te merece este primer año de gestión? Bueno, que acertó cuando se juntó con los otros, que no, cuando se pelea con los demás no es solución. La solución es el acuerdo, más en un país en el medio de una crisis económica preexistente que se agravó con la pandemia que no ha terminado, porque yo dudo, pero dudo con certezas importantes, que pueda darse la vacuna antes de marzo o abril del año que viene en una proporción significativa, que tiene a tanta gente en situación de pobreza y tantas empresas en crisis, y cómo hacer en soledad para solucionar estos problemas. Su propia vicepresidente le recomendó que hiciera un acuerdo político, social y mediático. Yo le sacaría mediático y le agregaría de política exterior. Carlos, ha sido un placer, te agradecemos tu tiempo, nos nutriste y pudimos recorrer un montón de lugares con vos. Esto fue Círculo Rojo TV y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.